pensar la temporalidad de la peste, del encierro, bueno, del apocalipsis colonial, inclusive el final del tiempo, bueno, o el final de los tiempos, que de alguna manera promete esa apocalipsis colonial, y al mismo tiempo ir, digamos, tratar de colocar el eje en la posibilidad de otra humanidad. Es decir, no es ahondar en el humanismo, no se trata de eso, que es un proyecto perimido, sino de establecer una nueva humanidad como campo de posibilidades. ¿Sí? Esto quiere decir que, digamos, esta temporalidad de la especie toda, propiamente dicha, habría que darla por finalizada, o en todo caso que va a continuar de otra manera, en paralelo con otras temporalidades, tal vez, o quién sabe qué forma asumirá. El tiempo de la peste había comenzado antes, siempre antes, que los muertos, los barbijos, el temor a la infección, la rostridad iridiscente de las pantallas, el aislamiento voluntario o forzado, la sedentarización permanente. Para entonces, la temporalidad de la peste ya se manifestaba en los días de la demente con su valija andariega, en la inevitable ausencia del duelo, cuando el conocimiento muere y es perentoria y necesaria su sustitución por otra cosa. Porque el tiempo de la peste es el tiempo de las cosas, el de las cosas muertas. Operando con ellas y en ellas, la tecnoburocracia vive su mejor momento, su orgasmo pleno, diríamos nosotros. Y dado que cualquier burocracia está compuesta por seres muertos y en descomposición, la peste es, al menos para ellos, una distracción amigable. Su odio al conocimiento es vehemente, profundo, abismal. Ellos son la peste. Así pues, el arte en tiempos de la peste no es un arte en principio amable. Que los pseudoafectos queden para los nombres violentamente recortados bajo un supuesto buen trato, que se expandan en las tertulias superficiales sobre una incierta producción de sentido, que se afinquen en las sonrisas y abrazos demagógicos y falsos. Arte en tiempos de la peste es un arte de la urgencia, la muerte y el desastre, que acepta el apocalipsis colonial huyendo del juego suicida contemporáneo, para esbozar por fin un campo de posibilidades en el que el deseo y el conocimiento vuelvan a unarse en otra humanidad. Ya millones de artistas, como Durero o como El Bosco, por ejemplo, en el Jardín de las Delicias, también manifestaban a través de lo que era el arte la posibilidad de que existiera, propiamente dicho, un apocalipsis. Ese apocalipsis nosotros a veces lo entendemos lo podemos entender como eso, pero también lo podemos entender si lo traemos a la contemporaneidad y a nuestro principio de realidad, por decirlo de alguna manera, o yo lo entiendo también como un lugar, como un territorio delimitado, al cual nosotros podemos acceder y entrar y salir. Y eventualmente puede llegar a ser un estado de bienestar, por ejemplo, al que nosotros accedemos, y cuando nosotros nos vemos expulsados de eso, como si eventualmente el estado de bienestar que nos propone, por ejemplo, el capitalismo, ese falso estado de bienestar que nos propone el capitalismo, nosotros cuando accedemos, de una u otra forma, tratamos de acceder, o lo que supuestamente accedemos, es a lo que decíamos en el texto, a ese orgasmo pleno, ¿no? A esa satisfacción de supuestamente
todas las necesidades que supuestamente la tecnoburocracia dice a la cual tenés que acceder. Este párrafo con el que se inicia este texto, Arte en tiempo de la peste, que dice: el tiempo de la peste había comenzado antes, siempre antes que los muertos, los barbijos, el temor a la infección, la rostridad iridiscente de las pantallas, el aislamiento voluntario forzado, la sedentarización permanente. Yo quería detenerme un poco en este fragmento, porque creo que es interesante que pensemos el tiempo de la peste, cuándo empezó la peste, todo el proceso de desmaterialización del mundo y la migración, la virtualización, eran, digamos, un conjunto de procesos que se venían dando antes de la peste, pero ya era la peste. ¿En qué sentido era la peste? Bueno, lo que señalamos acá, en este texto, dice: porque el tiempo de la peste es el tiempo de las cosas muertas. Y este momento, con el triunfo de la virtualización y la tecnoburocracia, es justamente el tiempo de las cosas muertas. Y por eso es que para este tiempo de las cosas muertas es tan fácil convivir con la tecnoburocracia, o en todo caso se podría decir que esta burocracia va generando, ¿sí?, estas cosas muertas, o matando, cosificando situaciones muy vivas. Creo que el lenguaje nos atrapa, que los medios por los que nos comunicamos obviamente están armados por cálculos costo-beneficio, entonces no son ni funcionales ni accesibles, y ese encuadre bastante opresivo que nos colocan en el lado de abajo, es importante justamente por la sinécdoque y muchas figuras que me parece que es interesante romper para empezar a crear de nuevo, pero no desde un lugar de la mera destrucción y lo que podía ser en el texto el orgasmo pleno, lo banal y lo maquínico del mal, sino más bien pensar que en toda destrucción perviven restos, que hay memoria, y que atravesar sombras, espectros o fantasmas tiene que ver justamente con permitirnos romper también con eso que pensábamos o pensaban o piensan o se siente como libertad, como igualdad, como dignidad, como trabajo, como arte, como peste, salud, ¿no? Significantes que hoy están vacíos y que quizá desde practicar de diferentes formas podemos crear otras alternativas que por lo menos nos hagan sentir mejor a nosotros. Creo que eso es lo fundamental siempre, porque si hay algo que es interesante de la lucha de nosotros en nuestro espacio público, algunos todos que tenemos esta cuestión de lo político tan a flor de piel, tiene que ver con traer lo mejor de nosotros, siempre, y poder desmontar la sombra que se construye sobre eso para justamente cuestionar la imagen del poder.